Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo, un tiempo de disfrute, de deleite entre mis hermanos y el profesor de esta hermosa clase de liturgia. Gracias porque nos permites tener el corazón dispuesto, la mente abierta y sobre todo, Señor, con temor y reverencia, poder saber más de ti y poder ser de bendición a tu iglesia y a todos los que no te conocen. Pongo en tus manos esta clase, pongo en tus manos a nuestro profesor, que tu Espíritu Santo siga estando en él y bendiciendo a su hermosa familia. Bendícenos a todos, Dios, y permite que esta clase siga siendo tan enriquecedora como han sido las anteriores. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan una linda jornada. Muchas gracias, hermano Abraham. Hermanos y hermanas, pasa a ustedes buenas tardes y buenas noches también, dependiendo del uso horario de cada uno de ustedes. Pues me siento muy contento, hermanos, de poder tener la oportunidad de iniciar esta tercera clase de liturgia cristiana. En el transcurso de los días anteriores, con mucha alegría, también he estado leyendo todos los comentarios que han estado escribiendo en el foro, hermanos. Y quiero decirles que aún no termino. Estoy tratando de dar réplica a cada uno de los comentarios y aún no termino, pero agradezco mucho a Dios también por ver el interés que ha suscitado en ustedes lo que hemos visto en las clases que llevamos. Y este agradecimiento también incluye a nuestros hermanos que participan de las clases a través del streaming, es decir, viendo las grabaciones a través de YouTube. Les felicito, hermanos, y me estimula mucho el saber de su interés en esta clase. Hoy vamos a tener una clase que a mí me resulta apasionante, por todo lo que implica, y quiero preguntarles si bueno, voy a compartir pantalla, parece que ya lo estaba haciendo. Preguntarles si en este momento ya pueden ver ustedes la presentación en sus pantallas. ¿Sí? Ok. Bueno. Sí. Muy bien, muchas gracias. Esta es la tercera clase, el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. La primera parte, ¿no? Es una clase, la cuarta clase o la cuarta sesión, la que tendremos el jueves. Vamos a ver la segunda parte, pero este es el título de ambas, el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. Y quisiera aprovechar, hermanos, un momentito, unos minutos para un recordatorio, ¿verdad? Sobre lo que hicimos la clase anterior. ¿Qué hicimos la clase anterior, el jueves pasado? ¿Quién o quiénes desean compartirnos brevemente lo que hicimos el jueves anterior, la clase número 2? Por favor, hermanos. Adelante, mi hermana Bere. Bueno, la clase pasada vimos los elementos de la liturgia cristiana. Así arrancaba usted con la clase, hablando un poco sobre la liturgia judía. Y bueno, cómo se fue arrastrando este modelo de la liturgia judía, y hablaba respecto de que esta era mayormente ceremonial. Incluye la lectura de las escrituras, la predicación, y bueno, que estos eran como los puntos más importantes. Y bueno, eso hasta el siglo I, si no mal recuerdo. Obviamente después, con el paso del tiempo, se fueron incorporando otras cosas como ceremonias de consagración, bendiciones, cantos y algunos otros símbolos que por ahí mencionaba. Había hablado también en el periodo de lo que era la Edad Media, cómo con la Iglesia Católica
se institucionalizó de alguna forma, por así decirlo, y hablaba de algunos eventos bueno, por parte de la iglesia, como lo que es la Cena del Señor, que decía que eso fue algo que ellos convirtieron en una misa, lo que hasta ahora conocemos, ¿no? Que ellos siguen practicando, la cena la hacen en cada misa comparten el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, entonces hasta hoy día se mantiene eso, por ejemplo. Y bueno, no sé si por ahí alguien más quiere compartir antes de que siga yo. Vimos hasta... Bueno, no, dejo ahí por ahí si alguien quiere compartir, mejor. Muchas gracias, hermana Bere. Muchas gracias porque describió usted muy bien los elementos que comentó de la clase. Adelante, alguien más, hermanos, que quiera compartir, por favor. Gracias, hermanos. También estuvimos viendo que en el siglo XV, con la Reforma, cambió todo el contenido, siendo lo más importante la predicación de la palabra. Luego se afianzó la protesta y salen las escrituras y las tradiciones, la Biblia, en diferentes idiomas, ¿no? También estuvimos viendo sobre cuál es el legítimo, el concepto correcto de liturgia, y vemos en el Antiguo Testamento las fiestas, los sacrificios, que los vemos en Levítico 22 y 23, que está centrado en la santidad de Dios. Y también el hermano nos estuvo hablando también sobre la monarquía, cuando Salomón dedica el templo, donde era el tabernáculo, se lleva el tabernáculo que antes iba por el desierto, ¿no? Estaba en el desierto. También, si no mal recuerdo, también vimos algunos principios en Juan 20 al 24, en donde vemos el lugar de adoración, la actitud más importante. Por el momento, ¿quiere algo otro hermano? Qué amable, hermana Clara. Muchas gracias por su retroalimentación. Muy bien. Adelante, hermana Dina. Sí, también la parte que nos estaba explicando era que estaba pensado primero en Hexateuco, en 6 libros, tomando desde Génesis 12 hasta incluyendo Josué, porque esto significaba que era la promesa y era el cumplimiento de que Dios les otorgaba la tierra, que se cumplía esa promesa. De hecho, después también estaba, como quedó finalmente el Pentateuco, era contener el libro de Levítico, considerado el libro más importante, que quedara en la parte central. Muchas gracias, hermana Dina, por ese comentario. Yo lo estaba esperando. Recordar que el Levítico es el libro más importante del Pentateuco, ¿no? Precisamente por eso fueron 5 libros, ¿no? Para que quedara en medio. Muy bien. Podemos dar oportunidad a 2 personas más, hermanos o hermanas. ¿Quién nos quiere platicar un poquito sobre el concepto de santidad, hermanos? Y sobre el punto de los círculos de santidad, que fue lo último que vimos. Adelante, hermana Bere. Lucy creo que iba a hablar primero, me parece. Si quieres, mejor le doy el lugar a Lucy. Gracias. Adelante, hermana Lucy. Pasa voz. Bueno, yo quiero comentar que usted nos decía en la clase que la actitud es más importante, ¿verdad? Que es más importante que el lugar o la forma en que se lleva a cabo la liturgia en la vida de la persona. Y
nosotros como congregantes, el poder hacer, por ejemplo, cultos inspiradores en nuestras iglesias o en el lugar donde estemos, pues es importante que nosotros veamos la espiritualidad que tiene que ir de la mano para que podamos nosotros adorar, podamos alabar. Tiene que ver plena comunión con Dios, y que tu comunión con Dios y esa cercanía con el Señor se pueda dar para que tú también tengas ese sentir con el Padre, para poder adorar, alabar y hacer una vida como conectarte con el Señor, pero es importante tener esa santidad en tu vida. Muchas gracias, hermana Lucy. Y bueno, claro, por supuesto, ya nosotros, a la luz de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos una idea más clara, ¿no? De lo que es el templo, pero va de la mano también, así como lo dice nuestra hermana Lucy, en un comentario que escribió la hermana Karina, que lo voy a leer, dice: en nuestros días, además de darle importancia a los lugares, también damos importancia a las formas. Muy bien. Hermana Clelia y hermana Bere. Adelante, hermanos. Buenas tardes. Bueno, una de las, no sé si estará bien, pero bueno, quería hacer uno de los aportes sobre la santidad que habíamos hablado sobre lo que veníamos arrastrando nosotros de los levíticos, ¿no? Y bueno, cada uno había aportado aquella vez cuando la mujer no podía pararse en el púlpito, hablar, por ahí son cosas que veníamos arrastrando de allá, que si bien son las leyes que están estudiadas, pero que había que ver el trasfondo que tenía para poder aplicarlas. Es una de las cosas que escribí fue esto, lo que arrastramos del Levítico, por ejemplo, que la mujer no puede predicar, o también habíamos hablado del velo que actualmente usaba. Bueno, también habíamos hablado de, ¿se acuerdan que no se podía tocar a los enfermos? Porque cuando tocabas a los enfermos te volvías impuro, y bueno, Jesús había sanado a los enfermos de todas formas, entonces es como que iba medio en contra de lo que se establecía. Y bueno, también habíamos hablado algo sobre la tribu de Leví, que bueno, la tribu de Leví se encargaba del sacerdocio, mientras que la tribu de Aarón se encargaba de otras cosas. Y bueno, habíamos diferenciado eso. También habíamos hablado sobre el relato del diluvio, en donde no solamente había, o sea, había muchos animales, se había hablado de la impureza de los animales que se habían cargado. Ese relato del diluvio hace diferencia en el hecho de que ingresaron animales impuros, limpios e inmundos. O sea, no había diferencia ahí cuando se metieron a los animales. Y a ver, ¿qué más había puesto? Yo más o menos fui tomando nota de, bueno, de los tres circulitos que teníamos, y bueno, más o menos rescaté eso, ¿no? De las tribus, y bueno, tomé nota del relato del diluvio porque fue algo que creo que todos tocamos. Y bueno, algunas de las cosas que veníamos arrastrando del Levítico de eso, ¿no? Que cada uno dio su ejemplo de, por ejemplo, que la mujer no podía predicar, o del velo, y bueno, de eso. Y otra cosa más, en el ejemplo de Pedro, bueno, que Dios no hacía acepción de personas, y eso fue más o menos lo que fui tomando nota de lo que fue relatando y de lo que fue aportando cada uno. Así que ese es mi aporte sobre la parte de la santidad. Muchas gracias, hermana Clelia. Muchas gracias por su aporte muy interesante. Y mi hermana Bere. Adelante, mi hermana Bere. Ya lo dijo todo Clelia. No, solamente era resaltar la parte del concepto de la santidad, ¿no? Que es algo que está bastante arraigado en el ser humano, pero que involucra realmente separar lo que es del mundo, o lo que es terrenal, de lo que es la parte espiritual. Había dado el concepto de Kadosh, que significa eso, separado o apartado. Y hablaba al final sobre los tres círculos concéntricos, el punto de vista de la santidad desde esos tres puntos de vista, que desde esos tres círculos, perdón, que era uno, la parte de la santidad de las personas, la parte de la santidad de los animales y la santidad del espacio, ¿no?
y bueno, había ahí detallado cómo estaba, desde el centro partía lo que era la santidad, en el caso de las personas, el sacerdote, el pueblo de Israel y el mundo en general. En el caso de los animales era igual, a partir del centro queda la santidad, los sacrificios, los animales puros y todos los animales. Y en el caso del círculo de la santidad del espacio, era la santidad, después la tierra prometida y el resto de la tierra, o toda la tierra. Bueno, solamente eso. Gracias. Muchas gracias, hermana Bere. Me ayuda mucho lo que usted dice, hermana, porque solo agregaría que la santidad en la concepción de Israel es una santidad como escalonada, vamos a decirlo de alguna manera. Es decir, la santidad dependía de la cercanía con lo divino, ¿sí? Hay un centro de poder divino, y mientras más cerca una persona puede estar de ese centro de poder divino, más santo es, ¿no? Israel es el pueblo santo, pero hay una tribu en especial que es consagrada, la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví hay un clan, ¿verdad? Que es especial, ¿verdad? El de Aarón. Y además, la persona más cercana al centro de poder divino es el sumo sacerdote, ¿no? Hay como esos niveles de santidad. Pero también está el tema de la santidad en lo geográfico, ¿no? Toda la tierra es de Jehová, pero hay una tierra santa, pero hay una ciudad más santa que todas, ¿verdad? Que es el centro de toda la tierra, dice la Biblia. Y dentro de esa ciudad hay un lugar, el templo, que es el lugar más santo, pero dentro del templo, ¿verdad? Mientras más te acercas a la presencia de Dios, más santo es el lugar, ¿verdad? Y más restringido está, ¿no? Y respecto a los animales también, ¿verdad? Son aquellos que son aptos para los sacrificios, aquellos animales que pueden ser santificados. Este concepto de santidad nos va a ayudar mucho para lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el tema del templo, ¿verdad? Bueno, pues voy a compartir la pantalla nuevamente, mis hermanos. Vamos a tener una introducción a la clase. Los subtemas que vamos a estar revisando son el espacio como categoría religiosa, el espacio sagrado natural, el espacio sagrado artificial, son los subtemas que vamos a ver. Después vamos a evolucionar al templo como espacio sagrado. El templo en la experiencia religiosa, el monte Sinaí como el espacio sagrado por excelencia en la religión de Israel, el misterio de la ubicación del monte Sinaí, el tabernáculo del desierto, la arquitectura del tabernáculo y las funciones del tabernáculo, ¿sí? Con un afán de procurar que la exposición pueda ser entendida, pueda ser clara, hermanos. No me voy a carrerear, ¿verdad? Lo que podamos explicar de manera razonable en esta sesión, y si no, ocuparemos parte de la siguiente sesión para agotar este temario, ¿verdad? En caso de ser necesario. Pero, bueno, el tema del templo en realidad es un tema esencial cuando hablamos de liturgia, ¿no? ¿Dónde se hace la liturgia tradicionalmente? Pues es en el templo, y hoy lo vamos a ver. Bueno, ya pasamos a esta sección de qué hicimos la clase anterior. Y vamos a iniciar, hermanos, mencionando algo que es muy claro y que la Biblia lo dice claramente. Dios no necesita ningún espacio como condición esencial para su existencia, ¿sí? En el caso de Dios, no es necesario, ¿verdad?, ningún espacio como condición esencial para su existencia.
Jesús mismo nos dice respecto a Dios, Dios es espíritu, ¿sí? Lo dice en Juan capítulo 4. A diferencia de Dios, nosotros los seres humanos sí necesitamos de un espacio físico para vivir y para movilizarnos, hermanos. Y entonces, como nosotros necesitamos un espacio físico, ¿verdad? Pues necesitamos siempre tener algunas condiciones, algunas referencias básicas, ¿no? La percepción del espacio en el que estamos. Yo estoy aquí, ustedes están allá, estamos a 2 horas de distancia, a 9 horas, a 12 horas, etcétera, ¿no? La percepción de la distancia, la orientación, ¿verdad? Unos vivimos al sur, otros al norte, y la conceptualización abstracta del espacio, ¿no? Aquí es México, allá es Argentina, es Colombia, es Sudamérica, Europa, etcétera, ¿no? Todas esas clasificaciones son necesarias para nosotros, que necesitamos tener una orientación, que necesitamos ubicarnos en un espacio, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Pero eso para Dios, hermanos, no es necesario, ¿verdad? Dios es espíritu, y uno de los atributos de Dios que la teología clásica menciona es que Dios es omnipresente, es decir, Dios puede estar, y de hecho Dios está en todas partes. La pregunta no es en qué lugar está Dios, más bien reconocer que nosotros, incluso nosotros, estamos en Dios. Pablo dice, en Él vivimos y en Él nos movemos, ¿sí? Bueno, pues la percepción, hermanos, del espacio varía, ¿verdad? De hombre a hombre y de sociedad en sociedad, ¿no? Pero hoy vamos a ver de manera particular el espacio sagrado como categoría religiosa. Y la fotografía que allí pueden ver, o más bien el dibujo que allí pueden ver, es una escena muy conocida para todos los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Es la escena de la zarza ardiente, La experiencia religiosa distingue entre el espacio sagrado y el espacio profano, ¿verdad? Y nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el origen de esta distinción básica del espacio? ¿Cómo se llega a la idea de que hay un espacio que es sagrado y hay espacios que no? Les vamos a llamar espacios profanos, ¿verdad? ¿Qué lleva al hombre a experimentar un sitio como específico, como calificado, distinguiéndolo de un espacio neutral y amorfo, de un espacio común y corriente, ¿no? Y bueno, una respuesta a estas preguntas la podemos hallar en la historia bíblica de Moisés y la zarza ardiente. Si tienen sus Biblias, hermanos, les invito a que busquen Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Si no las tienen, no se preocupen, aquí en la pantalla está el texto bíblico. En esta ocasión voy a estar usando mayormente la versión de la Biblia de Jerusalén, pero la Biblia que usted utilice está correcto, lo puede usted cotejar, ¿sí? Dice así el relato: Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió:
heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Bueno, según este relato, el sitio donde estaba la zarza, que originalmente, hermanos, lo vamos a clasificar así, originalmente era profano, homogéneo y descalificado, es decir, era un sitio común y corriente, igual a cualquier otro sitio en las faldas del monte Sinaí. Pues a partir de este evento, de esta manifestación de Dios, se convirtió en tierra sagrada. Bueno, aun cuando el texto bíblico califica el sitio de Horeb como la montaña de Dios, la lógica del relato presupone, hermanos y hermanas, que antes de la revelación de Yahvé, es decir, antes de que se revelara Moisés a través de la zarza ardiente, Moisés consideraba ese lugar como profano. Por eso se explica la sorpresa de Moisés al ver que la zarza no se consumía, ¿verdad? Moisés tenía 40 años, ¿verdad? Recorriendo esa zona, pastoreando las ovejas en las faldas del monte Sinaí, y nunca había visto nada extraño. El sitio era un sitio común y corriente, ¿verdad? Pero ese lugar dejó de ser común y corriente. ¿Por qué? Porque Dios allí se manifestó, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Christoph Engels, que es un investigador, hermanos, un arqueólogo, ¿verdad? Él definía el concepto de espacio sagrado de la siguiente manera. Él escribió lo siguiente: los lugares sagrados son donde los dioses y los espíritus viven. Son una representación visible de poderes invisibles. Algunos lugares son considerados sagrados y sin embargo son tan modestos que uno sería perdonado por seguir derecho sin prestarle atención. Otros asaltan los sentidos con su naturaleza excepcional y magnificencia. Bueno, eso no está escrito, ¿verdad? Les estoy compartiendo una definición sobre un espacio sagrado de un arqueólogo, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de espacios sagrados, tenemos dos tipos originalmente de espacios sagrados: el espacio sagrado natural y el espacio sagrado artificial. ¿Sí? Son dos. Lo repito, espacio sagrado natural y espacio sagrado artificial. Se pueden distinguir dos categorías básicas de espacios sagrados. Y por un lado están los lugares naturales, como es el caso de los bosques, roquedales y montañas, cuyo carácter terrible o singular manifiestan la presencia del poder. Respecto a los espacios sagrados naturales, el filósofo romano Séneca escribió lo siguiente, hermanos. Él escribió: si te acercas a un bosque que se distingue por numerosos árboles antiguos e inusitadamente altos, y en el cual la sombra de las ramas que se entrelazan provoca la impresión de la techumbre celeste, la esbelta altura de los árboles, la oscuridad misteriosa del lugar, la admiración por la sombra tan evidentemente espesa e ininterrumpida, despierta en ti la fe en una divinidad. Y cuando una profunda gruta penetra en la montaña, bajo las rocas que penden sobre ella, no hecha por el hombre, sino horadada por las fuerzas de la naturaleza, hasta ese punto lejano, tu alma se estremecerá con el presentimiento de lo divino. ¿Sí?
Es interesante, ¿no? La forma de pensar de aquellos tiempos. Obviamente no son autores. Séneca no es un autor de origen cristiano, ¿verdad? Él era romano, pero nos permite ver cómo en la mentalidad del ser humano, ¿verdad? Hay esa facilidad de venerar lugares naturales, ¿no? Hay muchos lugares en el mundo, ¿verdad?, que se conocen como la cueva sagrada, el río sagrado. ¿Sí me explico, hermanos? Como que hay lugares a los que se les atribuyen características especiales, ¿verdad? Por ejemplo, en la India, hermanos, está el río, ¿verdad? El Ganges, me parece. La gente le atribuye un carácter sagrado a ese lugar, ¿no? Pero fíjense, hermanos, no sé, no sé si todavía pasa eso en un sector de la comunidad cristiana evangélica o de la comunidad cristiana, de, por ejemplo, al visitar los lugares sagrados, ¿no? Yo he sabido de hermanos que van a Israel y se bautizan otra vez en el río Jordán, ¿no? Ya eres bautizado, sí, pero ahora es en el río Jordán, ¿no? ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, esto no es algo nuevo. O sea, esa es una cuestión que está muy arraigada en el ser humano. En la Biblia vemos, hermanos, por ejemplo, lo vamos a ver más al ratito, ¿no? El monte Sinaí era un lugar sagrado natural, ¿verdad? Era una montaña sagrada. Y en la antigüedad a las montañas se les daba ese atributo, ¿no? De residencia, de lugares de encuentro con lo divino, con la divinidad. Por ejemplo, estas fotografías corresponden a las cuevas de Altamira, en España. Y hermanos, estas imágenes, ¿verdad? Corresponden a las famosas pinturas rupestres que se encuentran en ese lugar. Al parecer son las más antiguas de las que se tiene evidencia, ¿verdad? Y se piensa, hermanos, que eran utilizadas probablemente con objetivos mágicos y religiosos, ¿no? Eran cuevas sagradas, ¿no? Para los hombres que vivían y que adoraban en las cuevas. En Francia, ¿verdad? También tenemos el mismo fenómeno, ¿no? De pinturas rupestres. Eran santuarios naturales, los primeros, ¿verdad? Santuarios naturales en la historia del hombre. Estamos hablando de la prehistoria, hermanos, ¿sí? Mucho antes de la Biblia, mucho antes de la civilización como se empieza a atestiguar a través de la historia, ¿sí? ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, vamos a seguir. Esto corresponde al espacio sagrado natural. Pero ahora vamos a ver el espacio sagrado artificial. Y ya en la presentación, en la diapositiva, tienen ustedes la imagen de una pirámide, ¿verdad? Es un espacio sagrado artificial. Es artificial porque la pirámide imita a una montaña, hermanos. En las montañas, las personas en la antigüedad creían que habitaba la divinidad. Y bueno, las pirámides, y más adelante vamos a ver que hay lugares sagrados que se construyen con la intención, ¿verdad?, de hacer montañas artificiales.
El espacio sagrado artificial es un espacio sagrado construido por el hombre. Pero, aún en este caso, el lugar de erección de un santuario no es arbitrario, sino es el resultado de una experiencia religiosa. Y un ejemplo en este sentido, hermanos y hermanas, lo encontramos en la historia del sueño de Jacob en Betel. ¿Sí? En Génesis capítulo 28, versos 10 al 19, encontramos esta historia. La voy a leer, hermanos. Perdón, me regreso. Génesis 28, del 10 al 19, dice así: Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, omito esa parte, dice, pero después despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Fíjense lo que dice Jacob, este lugar es la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantándose Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, le erigió por estela y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. ¿Sí? En este relato de Jacob en Betel ocurrió algo similar a lo que en Éxodo capítulo 3 acontece con Moisés y el lugar en donde la zarza está ardiendo, hermanos. Lugares comunes y corrientes, lugares profanos, en los cuales ocurre una experiencia, ¿verdad?, con lo divino, una manifestación divina, y a partir de esa experiencia, ese lugar se transformó en un lugar sagrado. En el caso de Moisés, ¿verdad?, la experiencia fue la zarza ardiendo, ¿verdad?, la revelación, el diálogo de Dios con él. Y en el caso de Jacob, pues fue que él tuvo un sueño en donde Dios se le revela, ¿verdad? Este descubrimiento inesperado de la presencia divina en ese sitio llevó al patriarca a erigir una simple piedra, hermanos. Esa piedra le había servido de almohada durante la noche, pero esa piedra deja de que, dice la Biblia, dice el relato, que Jacob la consagra con aceite. Y al consagrarla con aceite, esa piedra se convierte en un símbolo, hermanos. ¿Sí? Y ya el lugar, simbólicamente, ¿verdad?, deja de ser un lugar profano. Ahí vemos, hermanos, con este ejemplo bíblico, un ejemplo de una estructura arquitectónica básica, hermanos, lo más básico, ¿verdad? Tenemos ejemplos como los que relata Génesis, de que Abraham construía altares a Jehová, hermanos. Generalmente construía altares en los lugares en donde él tenía comunicación con Dios. Y esos lugares se convertían ya en lugares sagrados, en lugares especiales. Bueno, esto no es un fenómeno único de Israel, hermanos. ¿Sí? Vemos que bueno, la arqueología, ¿verdad?, nos puede ayudar a conocer sitios prehistóricos donde los hombres construyeron estructuras monumentales que ya eran
santuarios artificiales. Por ejemplo, tenemos aquí en fotografía el de Göbekli Tepe en Turquía, hermanos, que al parecer es el santuario más antiguo, ¿verdad? Del que se tiene evidencia, hermanos. El más antiguo, ¿verdad? Este que viene a continuación es más popular, es más conocido, Stonehenge, ¿verdad? En Inglaterra. Es de un antiguo culto celta, ¿verdad? Pero ya son lugares artificiales, ya no se trata de árboles, no se trata de ríos, no se trata de cuevas, se trata de lugares, ¿verdad? En donde el ser humano hace una construcción, ¿no? Desde lo más básico, como la piedra que erigió Jacob, ¿verdad? O el santuario que vemos ahí en la diapositiva anterior, o, hermanos, por ejemplo, pues con el devenir de las nuevas tecnologías, el ser humano pues llegó a construir las grandes pirámides. Sinagogas, ¿verdad? Ya algo más actual. Y mezquitas, ¿no? Me faltaría a lo mejor poner pues las catedrales o algunos templos ya evangélicos muy hermosos, ¿no? Que también los hay, por supuesto. Hasta aquí, hermanos, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario, abra su micrófono, ¿verdad? Y si no tengo la respuesta, no hay problema, la investigamos para que podamos... Hola, hermano. Sí, hola, hermana. Adelante, hermana. Sí, lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, en la mayoría de lo que uno lee en la Biblia, el tema de los altares, por ejemplo, las piedras, ¿no es cierto? Cómo las piedras tienen un valor significativo poner en lo que es las historias. O sea, siempre se ve que edificó un altar con piedras, con tantas piedras, esto, aquello, y o sea, en realidad a mí eso siempre me llamó la atención, solo eso nomás quería compartir. Muchas gracias, hermana. Claro, hay toda una descripción y más adelante vamos a ver cómo la religión de Israel se decanta por una especie de santuario y rechaza otro tipo de santuarios, de templos, ¿verdad? Por ejemplo, en el chat pregunta la hermana Karina, ¿es válido tener estos lugares santos? Pues realmente depende desde qué punto de vista nosotros lo estemos abordando. Desde el punto de vista de Jesucristo, ¿verdad? Lo vimos en la clase anterior. Jesús dice, no es tan importante en dónde adoras, ¿no? O Jerusalén o Samaria, sino lo importante es hacerlo en espíritu y en verdad. Pero desde el punto de vista antropológico, lo que vemos, ¿verdad? Es que el ser humano, a través de las edades, siempre ha buscado conectarse con la divinidad, sea cual sea la divinidad que adora, a través de santuarios, a través de templos. Y en ese sentido, hermanos, la religión de Israel no fue distinta, ¿verdad? Tuvo sus matices, pero también la religión de Israel entra dentro de este criterio antropológico, ¿no? Una nación, un pueblo que buscó a Dios a través de santuarios, ¿no? Pero obviamente el Nuevo Testamento nos va a dar una definición muy distinta de templo. Pero vamos a llegar a ese punto, hermanos, ¿no? Vamos a llegar al punto en donde Pablo dice que nosotros somos el tabernáculo, el santuario, el templo del Espíritu de Dios. Lo que estamos viendo en este momento es la parte histórica, la parte arqueológica, ¿no? Cómo se ha suscitado todo este fenómeno de la liturgia en los templos. Bueno, regreso a la presentación. Y bueno,
abran su micrófono, hermanos, escriban en el chat. Todos podemos retroalimentarnos y aprender los unos de los otros. Permiso, pastor. Adelante, hermano. Quería hacer una pequeña aclaración con el tema de la pirámide de Egipto. Yo estudio historia, profesor de historia. En Egipto, las ciudades tenían su templo, aparte donde tenían todos los dioses hechos estatuas, y se presentaban ofrendas. Y las pirámides son las tumbas donde enterraban a los grandes mandatarios con sus beneficios, con sus bienes, porque creían en la otra vida, porque tenían que entrar con esos bienes a la otra vida. Y las artes rupestres básicamente muestran, las escriben con las manos, los relatos que pasaban durante el día. Eso es lo que quería hacer, una pequeña aclaración. Muchas gracias, hermano Alan. Muchas gracias, porque sirve mucho su aclaración y es una aportación bastante importante. Muchas gracias, hermano. Bueno, y vamos ahora a esta parte, ¿no? Del templo como un espacio sagrado. Ya vimos, por ejemplo, que hay dos tipos de espacios sagrados: los espacios naturales, ¿verdad? Un río, un árbol, una cueva, y los que son artificiales, aquellos que son construidos por el ser humano. Pues ahora vamos a ver esta acepción, ¿no? del templo como un espacio sagrado. Desde la más remota antigüedad, los templos constituyen una institución omnipresente en las civilizaciones. En algunos casos, estos edificios sagrados pueden ser simples chozas de barro o tiendas de piel, y en otros, edificios suntuosos de piedra, madera o mármol, enchapados con metales preciosos. A veces, los santuarios son construidos en el llano o a las orillas de un río, y otras veces sobre montañas o terrenos pedregosos. En algunas culturas, los templos pueden ser edificios bajos y modestos, y en otras, construcciones elevadas y monumentales. Pero, sean cuales fueren sus características arquitectónicas, en todos los casos, estas construcciones religiosas son erigidas para servir como lugares de comunicación con la divinidad, ¿sí? La gente creía, hermanos, que lo que ocurría en estos lugares tenía relevancia en la vida, tanto a nivel físico, material o espiritual. Creían que lo que sucedía en estos lugares era de importancia vital para el funcionamiento del mundo. Y arqueológicamente, los templos escalonados en forma de pirámide o torre, o los santuarios de forma rectangular alargados, ¿sí? La pregunta sería, hermanos, nada más como para sembrar una cosquillita. Nuestros templos, ¿a cuál se asemeja un poquito más? Al segundo, a los santuarios de forma rectangular y alargados. Ustedes, a lo mejor, alguna vez nos hemos hecho algunas preguntas, ¿no? Pero una de ellas es, ¿por qué los templos tienen forma rectangular? ¿De dónde viene esta idea? ¿No?
de los templos de nuestra iglesia en México, hermanos, solamente hay uno que yo conozco que es de un modelo distinto, que es un templo de forma circular, ¿verdad? Es el único que conozco. La gran mayoría, la inmensa mayoría son rectangulares, ¿no? Bueno, a lo mejor son preguntas que es bueno plantearlas, ¿no? Y a lo mejor vamos a ver un antecedente, ¿no? Alguien diría, hermano, es que por las bancas. Bueno, no necesariamente es por las bancas, ¿verdad? Son modelos, ¿no? Entonces hay dos tipos de diseños, ¿no? Los escalonados, como imitando una montaña, ¿verdad? Y los santuarios de forma rectangular o alargados, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el Sigurat de Ur, ¿verdad? Ur es un lugar para nosotros un tanto familiar, ¿verdad? Porque es de donde la Biblia nos menciona que provenía el patriarca Abraham, hermanos. Y bueno, allí podemos ver, ¿verdad? Que este era un templo escalonado, ¿verdad? Habría que subir, ¿verdad? Habría que subir una serie de bastantes escalones, llegar a un punto elevado, con la idea de que arriba, ¿verdad? En la parte superior se puede tener un contacto con la divinidad, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una reconstrucción hipotética del templo de Eridú en Mesopotamia. Y es el mismo diseño, hermanos. Hacia arriba, ¿no? Hay que subir. Podríamos decir que son montañas artificiales. Y bueno, el relato bíblico nos menciona una historia que nosotros conocemos, que es la historia de la Torre de Babel, hermanos. Ahora bien, es interesante porque el relato bíblico nos habla de un rechazo de Dios a la construcción de la Torre de Babel, ¿sí? El relato bíblico nos deja ver, hermanos, que esta torre era una torre con propósitos religiosos, ¿sí? Porque la gente que la construía dice, hagamos una torre que llegue hasta ¿dónde, hermanos? Hasta el cielo. Que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Que llegue hasta la divinidad, ¿sí? Así que esta torre tenía propósitos religiosos, era una especie de santuario, ¿verdad? Y entonces Dios desciende, dice el relato bíblico de Génesis, Dios desciende, ve lo que los hombres están realizando y a Dios no le agrada, hermanos. Por eso dijo Dios, confundámoslo en este momento, porque si no lo hacemos, no van a dejar de hacer lo que ya han decidido, ¿sí? Entonces allí vemos un relato, obviamente el relato de Babel tiene muchas connotaciones, tiene muchos significados, pero me llama la atención, hermanos, que en la religión israelita no encontramos, por ejemplo, ningún santuario, ningún templo, ningún lugar enfocado en la religión que tenga precisamente este diseño, ¿no? de torre o este diseño de montaña, tipo piramidal, ¿verdad? Y el que se menciona, que es el de Babel, pues se menciona como una confrontación, como un rechazo de Dios, ¿no? Y es a lo que les decía hace un rato, hermanos, de que la religión de Israel
ante estos dos tipos de templos, estos dos diseños, ¿verdad?, que existían en el Antiguo Oriente, se decanta por un diseño y rechaza otro. Ajá. Y pues el otro diseño, que es un poco más familiar para nosotros, ¿verdad?, es el de los templos en forma rectangular y alargados. Estos templos están destinados a introducir a los fieles en el mundo de lo sagrado. Y estaban construidos siguiendo un plan común, ¿sí? ¿Cuál era este plan común? A medida que se avanzaba en el espacio, las habitaciones se iban reduciendo en tamaño y la oscuridad iba en aumento, creando una atmósfera dramática y misteriosa, hasta llegar a la última habitación, conocida como el Santo de los Santos, el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar de residencia de la divinidad. Bueno, tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de este tipo de templos, ¿verdad? El interior del templo de Baalbek, como pueden ver, es rectangular. En el fondo, si lo pueden ver, hay unas escaleras, ¿verdad?, que dirigen hacia un recinto todavía más especial. Y bueno, se encuentran restos de templos en lugares como Ain Dara, en Canaán, en Heliópolis, en Egipto, en Memphis, etc. No sé si hay algún comentario, hermanos, hasta este punto. Bueno, como resumen de esta primera parte, antes de pasar al receso, hermanos, pues estamos viendo que todo el tema de los templos parte desde el concepto de que hay lugares sagrados, ¿no? De que hay espacios sagrados y que estos espacios tienen que ver con una experiencia religiosa, ¿verdad? Algo que allí sucedió, que allí aconteció. Los lugares sagrados pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Cuando hablamos de templos, estamos hablando de lugares sagrados artificiales, construcciones humanas. Y en el Antiguo Oriente, nos ubicamos en el Antiguo Oriente porque allí se encontraba, ¿verdad?, el Templo de Jerusalén. Había dos tipos de construcciones, ¿verdad? Las que imitaban, ¿verdad?, las montañas, pero también los templos rectangulares. Por ejemplo, como un comentario, hermanos, cuando entramos a nuestros lugares de reunión, antes había una connotación mayor. No sé si todavía en otros lugares se utiliza, pero aquí en algunas iglesias todavía al lugar donde está el púlpito se le llama altar. ¿Con ustedes es igual, hermanos? ¿Es diferente? Y el altar está hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo de la estructura rectangular del templo, ¿no? Como el lugar, como era el lugar santo, ¿no? El lugar santísimo.
De hecho, hay una congregación, mi hermano Abraham y mi hermana Bere la conocieron aquí en Guadalajara, en donde hay una estructura de madera, ¿verdad? Con puertas, donde impide que haya un acceso, ¿verdad? A esa parte del altar, ¿no? Está como reservada. Pocas personas pueden estar allí, ¿no? El pastor, el que dirige, los que tocan, ¿no? Son algunas ideas que se va manejando y parte, en esencia, ¿verdad? De esta estructura rectangular, ¿sí? Menciona la hermana Karina, acá también se llama altar. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Hermana Bere, perdón. No, solamente quería era, comentar. bueno, sí, le suelen llamar así, pero no son tan marcados, aunque sí, por ejemplo, se destaca el lugar por estar en un desnivel o un nivel más alto, un escalón más o menos, a veces un poco más, pero me parece que todavía en México es mucho más marcada esa parte del altar como tal. No se le suele, yo no he escuchado que se le suela nombrar comúnmente aquí, siempre es pasar al frente, a diferencia que en México se marca mucho eso de decir pase al altar, ¿no? Es como todavía más se escucha más, pero sí, se usa igual ese mismo diseño de ponerlo incluso en un nivel diferente, donde está el púlpito y eso, pero bueno, me parece que es la misma connotación o por la misma idea, quizá litúrgica, hablando de la religión, de Iglesia de Dios Séptimo Día, porque creo que en todos lados medio que los templos son iguales. Claro, y por un lado, si se dan cuenta, ¿verdad? En una de las imágenes que les pasaba del templo rectangular, está esta parte al fondo de las escaleras, ¿no? Para subir al lugar más consagrado, al lugar santo, ¿no? Está esa idea. Es importante que nosotros sepamos de alguna manera de dónde vienen las cosas. No para que hagamos una crítica y decir, entonces estamos haciendo las cosas mal, no. Pero por lo menos para que sí sepamos que hay un trasfondo, ¿verdad? No solo espiritual, no solo teológico, sino también histórico, arqueológico, ¿no? Es cierto, ¿verdad? Que nuestros templos tienen un diseño que se asemejan, pudiera ser un poco a la sinagoga, pero más al diseño del templo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Pero también es cierto que el diseño del templo del Antiguo Testamento era un diseño que se encontraba enmarcado dentro de lo que eran los diseños de los templos en el Antiguo Oriente. Hermana Liti y hermana Clelia, en ese orden. Adelante, hermanas. Buenas tardes, paz a todos. En algunas denominaciones como que se ve esto muy separado y muy importante, ¿no? Los que van a tomar parte en el culto, o sea, en un templo, son los que pasan detrás y toman asiento detrás del púlpito, ¿no? Son los que van a dirigir. Está el director, el que va a predicar, o el pastor, o es un lugar así importante, digamos, ¿no? Hoy día nosotros usamos el grupo de alabanza y bueno, pero tampoco estamos en ese lugar, estamos como en un lugar del costado, ¿no? Y el altar como que ya pasa un poco desapercibido hoy día en la iglesia nuestra actual, ¿no? Como que está, bueno, o un atril o un púlpito, y es allí donde desde allí se habla la palabra o se predica, ¿no? Pero sí llama la atención de que es un lugar como especial, ¿no? En las iglesias, eso quería aportar. Muchas gracias, hermana. Hermana Clelia, adelante. Sí, bueno, para decir más de lo mismo en realidad, porque estábamos hablando con Betty que una de las cosas que también pudimos observar es que, por ejemplo, atrás del púlpito las cortinas que se ponen generalmente son de color rojo o son un color oscuro. Y las sillas que generalmente se ponen detrás del púlpito también tienen como una, ¿cómo decías vos, Betty?
como, no me sale la palabra, pero siempre se hizo así, ¿no? Nosotros venimos arrastrando costumbres de antes, ¿no? La silla roja, el cortinado púrpura, y en esas sillas se sientan los pastores, ¿no? Este era el aporte que queríamos hacer. Sí, muchas gracias, hermanas. Muy bueno el aporte. Y a lo mejor en nosotros, bueno, hay algunos elementos, pero saben que hay, por ejemplo, otros grupos donde está todavía más marcado esto, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene mucho tiempo que no veo, ¿verdad? Él había sido mormón, bueno, de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, ¿no? Acá les dicen mormones, creo que en todas partes, ¿no? La iglesia de ¿Y ustedes Jesucristo saben? de los últimos días les llaman, sí. Sí, así es. Yo lo más cerca que he estado del templo de los mormones fue un desayuno que ofrecieron, pero no entré al templo porque no se puede, ¿verdad? Pero para los miembros, ¿verdad? Ellos tienen acceso, no estoy muy seguro cómo está el tema, ¿no? Cada cierto tiempo pueden entrar, ¿no? Porque sus lugares de reunión no son el templo, son tienen otro nombre. El templo es un lugar especial y tienen que reunir ciertos requisitos para poder acceder. Y comentaba este amigo que era un lugar que tiene impresiona. Y a mí esto me parece muy parecido a lo que estamos viendo, ¿no? De ese deseo de que el templo cause una impresión, de que tú veas el templo y digas, esto es impresionante, ¿no? Los mismos discípulos le dijeron a Jesucristo cuando estaban en Jerusalén y estaban viendo el templo y le decían, Señor, mira qué impresionante es el templo. ¿No te parece impresionante? Y recordarán ustedes cuando Jesús les respondió, ¿verdad? Que pues sí, pero que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a tomar 10 minutos de receso para que podamos tener un descanso y en 10 minutos regresamos por aquí para continuar con la clase.